Hola, voy a tratar de transmitirles brevemente los conceptos que aprendimos en el curso de repensar la integración y la inclusión de los niños con discapacidades. Bueno, en primer lugar, hay que decir que los conceptos, ya sea de integración, inclusión o cualquier otro, son todos historizables. Esto quiere decir que depende el momento histórico e incluso la cultura en la cual uno lo aplique, van a tener diferentes significados. Uno puede hablar de integración en un momento histórico o en otro y va a tener diferente significado. Bueno, hay que decir que los objetivos de este curso serían repensar los procesos que van atravesando los niños digamos, con todas las variaciones que nosotros podemos encontrar en el aula. Podemos tener niños con discapacidades cognitivas, con discapacidades motoras, podemos tener niños de diferentes clases sociales, puede haber niños pobres, por ejemplo, que se sientan apartados del resto del grupo. Puede haber niños que vengan de otras culturas, es decir, niños inmigrantes, también, por ejemplo, niños indígenas que se tengan que incorporar a escuelas donde la mayoría no lo sean. Es decir, todas esas variaciones que podemos tener dentro del aula y que a veces no se sabe muy bien cómo manejar. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la inclusión. El concepto de inclusión surgió no hace mucho, es decir, en los últimos años. Es como que fue desplazando el concepto de integración. La inclusión fue usado en las políticas sociales y en los programas educativos, especialmente de la UNESCO, de la UNICEF y también en el ámbito nacional, es decir, en nuestro país, para revertir la situación de los sectores especialmente empobrecidos. Esto es, por eso se habló de prácticas inclusivas o de instituciones inclusoras, escuelas que le hagan lugar a todos esos niños que de otra forma quedarían excluidos de la sociedad o del ámbito educativo. En Argentina, la Ley Nacional de Educación, a través de todas las políticas educativas, incorpora este concepto de inclusión. Y hubo bastantes programas del Ministerio de Educación justamente para dar lugar a la famosa inclusión. Se menciona que es mejor que los niños estén más tiempo en la escuela que en la calle. La autora del texto que nos dieron en el curso se llama Liliana Sinisi y es antropóloga. La autora de este texto expresa que la sola inclusión y permanencia en la escuela se constituye como la nueva meta escolar, como si incluir a los niños, modificar las marcas que esos chicos tienen, que esos chicos portan. Es decir, que ella se refiere a que, digamos, el único propósito de la inclusión parecería ser mantener a los chicos dentro de la escuela y nada más. Yo voy a permitirme dar mi opinión. No creo que el concepto de inclusión se refiera solamente a tener los chicos dentro de la institución escolar. Yo creo que se refiere más a darle a todos los niños del país las mismas posibilidades de acceso a la tecnología o a la ciencia o a la literatura. Bueno, entonces, la idea es que se haya pasado en los últimos años del concepto de integración al concepto de inclusión. La integración presupone que tenemos niños con diferentes discapacidades, ya sean físicas
o intelectuales. En cambio, la inclusión trata de incorporar al sistema educativo a los niños centrándose en el derecho que tienen todos de educarse, sin tener en cuenta todas las dificultades físicas o cognitivas que esos niños puedan tener. La educación pasa a ser un derecho adquirido para todos esos niños. Y desplaza entonces un poco al concepto de integración, donde se hacía enfoque en las discapacidades que esos niños tenían. Bueno, cuando uno habla de lo tecnológico se refiere a las PC, a las cámaras de video, a los proyectores que fueron suministrados. En cuanto a lo científico, por ejemplo, todo el material de laboratorio. Referido a lo literario, por supuesto, todas las novelas, libros de cuentos, y también material de estudio como la infinidad de manuales para todos los ciclos, las cajas para trabajar en el aula. Bueno, y también se promovieron distintos espectáculos gratuitos, tanto que visitaron las escuelas como para que los chicos puedan asistir y tener acceso a la cultura. Bueno, de todo esto, sin la intervención del Estado, queda librado solamente a la clase alta, digamos, es la única que puede tener acceso a todo este tipo de material. Entonces las escuelas públicas, y especialmente las más empobrecidas, quedarían fuera y excluidas totalmente de todas estas posibilidades. Bueno, se pasó entonces del paradigma de la integración al paradigma de la inclusión. Un paradigma es como si dijéramos que vamos a mirar una sociedad a través de un lente donde observamos en un determinado momento histórico, con determinadas creencias y determinados valores que se mantienen en el tiempo a través de la educación, ciertas características. Dentro de eso nosotros vemos la normalidad o algo que no está de acuerdo demasiado con todo eso. Al decir cambiamos de paradigma, es un poco desubicado decir así, porque no se puede cambiar creencias, culturas, momentos históricos de un día para otro. Eso es un cambio progresivo y muy largo en el tiempo. Bueno, más vale nosotros nos podemos dedicar a ver en qué momentos, en qué situaciones se utiliza la palabra integración y en cuáles inclusión. La palabra integración nosotros la usamos cuando nos referimos a niños que, por ejemplo, provienen de escuelas especiales y que los tenemos en la escuela común. Entonces decimos que estamos con niños integrados. También usamos el término integración cuando decimos este niño no se integra al grupo de clase por problemas de conducta, por problemas a lo mejor raciales o de discriminación interna dentro del aula. Y los maestros de educación especial hablan de niños con posibilidades de integración cuando de la escuela especial pueden pasar a la escuela común o tener las dos simultáneamente. En cambio, el concepto de inclusión deja de lado todas las necesidades educativas especiales y pasa a considerar a todos los niños con los mismos derechos de educarse. Con las mismas posibilidades tecnológicas, culturales, acceso a la literatura, acceso a la ciencia, etc. En eso está más que nada la diferencia. Lo de las capacidades disminuidas ya se deja de lado, y los sectores desfavorecidos de la sociedad alcanzan las mismas posibilidades educativas que los otros, y ya no quedarían fuera del sistema educativo. Bueno, hay distintas
posturas en cuanto a cuando uno considera los chicos con ciertas discapacidades. Algunos piensan que la educación especial es la única que puede darles oportunidades de aprender. En segundo lugar, están los maestros de las escuelas comunes que dicen en muchas oportunidades que no están preparados para atender niños con discapacidades. Después están los papás. Los papás muchas veces van alargando esta cuestión de pedir los certificados de discapacidad y no quieren que sean derivados a escuelas especiales, ni tener maestros de apoyo dentro de la escuela común porque les cuesta aceptar la situación de su hijo. Hay otros que al contrario se sienten más contenidos en una escuela especial y tienen miedo de incorporar a su hijo a una escuela común. Y en general en las instituciones pasa que algunas son bastante inclusoras y hay otras, muchas, que digamos, no que se niegan a recibir los chicos, pero sí que se les hace difícil recibir chicos que no sean homogéneos con el resto del alumnado. La inclusión entonces no es solamente estar dentro de una institución, porque un niño puede pertenecer a una institución, estar adentro, asistir, pero estar excluido desde adentro. Es como que si no estuviera, como si estuviera al margen de una situación de clase. Entonces hay que entender la educación como un derecho al cual todos los chicos tienen que tener acceso, dejando de lado un poco esas marcas individuales o necesidades especiales que puedan tener, no haciéndolas tan visibles. Sería imposible llegar a una homogeneización, esa no es la idea, porque en todas las aulas hay gran variedad de situaciones. Más adelante vamos a ver cómo se pueden aplicar distintas estrategias para adaptar a estos niños, para hacerles llegar una educación buena a todos.